Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenos días. Estamos en nuestra clase 119, estamos regresando de vacaciones, entonces espero que hayan visto algo de los videos que estuvimos trabajando, perdón, antes de salir de vacaciones. Eh, que espero que las dudas se hayan puesto al corriente con algunos trabajos que tenemos pendientes por ahí y que si tienen dudas pues las hagan, ¿no? Porque vamos a estar trabajando en estos siguientes días. Ya vamos a regresar otra vez como con asesorías presenciales, al parecer mm, vamos a ir los días que nosotros ya tenemos indicados, así es que vamos a todas esas preguntas que tengan con respecto a los temas anteriores, pues lo vamos a estar tratando de resolver en asesorías, ¿no? Entonces, les recuerdo una vez más el tema que estábamos viendo anteriormente, el tema que es la última página que estuvimos realizando fue la página, en esta página que viene siendo la 165, estuvimos viendo lo que vienen siendo sucesiones y estábamos viendo acerca de, bueno, lo que eran los patrones y cómo sacar, por ejemplo, lo que era el término general, o el término que era la fórmula expresión algebraica que me va a ayudar a mí a encontrar todos los valores dentro de una sucesión. También vimos que cada posición se le denominaba que era un término, eh, muchas veces dependiendo de la posición del término que esté buscando, va a ser lo que voy a estar cambiando mi fórmula, digo, en esta especie de mi expresión algebraica, que la vamos a encontrar, por ejemplo, que vimos que estuvimos viendo lo del el enésimo número, que tiene que ver con el número n. Entonces, ver por qué es que se formaban estos de aquí, ¿no? Veíamos que teníamos un término, que había un valor y que había una regla, ¿no? Y íbamos dándonos cuenta que había diferentes tipos de sucesiones. Como mencioné en videos anteriores, la que vamos a estar trabajando actualmente es la aritmética, que más o menos viene siendo un tipo de sucesión en la que la diferencia entre el término anterior y el término siguiente siempre es la misma, ¿no? Por ejemplo, la diferencia entre 2 y 4 pues es 2, la diferencia entre 4 y 6 pues es 2, la diferencia entre 6 y 8 es 2. Y nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que en esta sucesión que nos daban ejemplo, íbamos incrementando de 2 en 2 y por eso sabíamos que íbamos a multiplicar el 2, que nuestro el 2 lo íbamos a multiplicar cierta cantidad de veces para encontrar, por ejemplo, un término que no esté, bueno, que desconocemos, puede ser un término muy lejano al primer término, por ejemplo, aquí nos hablan del término número 25, el término número 15, entonces para no estar yendo de dos en dos y calculando y contando qué término es el que estoy buscando, pues puedo utilizar el término general, ¿no? Que viene siendo lo del enésimo número o la expresión algebraica que me permite encontrar cualquier término de esa sucesión. Bueno, y que obviamente lo vamos a encontrar viendo simplemente cómo va incrementando o los valores en estas sucesiones. Si se fijan, aquí tenemos que va de 2 en 2, por lo tanto, es, por ahí vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, para esta sucesión el patrón es 2n, ¿sí? El 2, ¿por qué el 2? Porque va incrementando de 2 en 2, y la n porque se refiere al enésimo número, que puede ser cualquier término, que habla de cualquier término. Puede ser, como esta es una sucesión que puede ser infinita, porque podemos tomar hasta el infinito de números, pues sí tiene que ver, ese infinito la denominamos como siempre como n, ¿no? Entonces, que al decir que yo tengo n, pues estoy dando una expresión que me puede, como una fórmula, ¿no? Como una regla que me permite a mí encontrar cualquier valor de cualquier posición de esta sucesión, al cual voy a llamar términos, ¿no? Entonces vimos por ahí que si esta va de 2 en 2, pues vamos a ponerle que es 2n. Entonces vimos también qué pasaría si hicieran de 3n, pues vamos a darnos cuenta que va de 3 en 3. Y si el patrón es 5, pues va a ir de 5 en 5. Pero si se fijan, al hacer esto, yo voy a estar cambiando la n,
lo que yo estoy haciendo es cambiar la n por el término que estoy buscando. Por ejemplo, si estuviera buscando el primer término, cambiar la n por el 1. Si estuviera buscando el segundo término, cambiar la n por el 2. Si estuviera buscando el tercer término de esta sucesión, cambiar la n por la 3. Y recordando que esto de 3n significa que hay una multiplicación, ¿no?, de esas dos cantidades. Entonces, por eso es que empieza así. Y nos vamos a dar cuenta también, por ahí nos decía que en estas sucesiones se empezaba a partir del 2 o del 1 y a veces vamos a darnos cuenta que estas van a empezar en otro número, en otra cantidad. Por ejemplo, puede haber una sucesión que vaya de 2 en 2, pero que empiece desde el número 500. O puede ir del 3 en 3, pero empieza del número 30. O puede ir de 4 en 4, pero empieza el número 20, ¿no? Entonces, no todas van a empezar desde la primera posición, desde el valor 1, aunque el primer término, puede ser que no sea un valor que esté, bueno, que esté muy alejado del 0. Y para ello vamos a aprender nosotros a utilizar la regla general. Vamos a ver la página 166 el día de hoy para trabajar esta parte, ¿no? De encontrar la fórmula del término general y construir sucesiones a partir de esta, ¿no? Entonces, y cómo encontrar el término general, ¿no? Que también nos dice qué es la fórmula que vamos a encontrar. Entonces, nos da un ejemplo, por ejemplo, dice que aquí va 6, 8 y 10. Nos está dando una sucesión. Si ustedes se fijan, el primer término, o sea, en la posición 1 sería el 6, la segunda posición sería el 8 y la tercera posición sería el 10. Y nos vamos a dar cuenta, dice aquí el patrón es sumar de 2 en 2, pero el primer término es el 6. El segundo es el 6 más 2, el tercero es 6 más 2 por 2, el cuarto sería 6 más 3 por 2 y sucesivamente, porque va incrementando. ¿Por qué? Porque sabemos que va de 2 en 2 y vamos a multiplicarlo por ese 2. Entonces, también vamos a darnos cuenta de que, bueno, que también empieza en 6. Entonces, no empieza en 2 o en 1. Está empezando en 2, por lo tanto, tendría que empezar a buscar qué número le tengo que sumar a, a, a mi término general para que yo pueda arrancar desde el 6. Y es lo que vamos a averiguar cómo se hace, ¿no? Y se encuentra la relación que existe entre el número de veces que se suma al 2 y el término de la sucesión. Si se fijan aquí, nosotros estamos viendo que para poderlo encontrar nos vamos a dar cuenta de que déjenme sacar mi lapicito. Venga. Que yo voy a decir que voy a estar multiplicando. Recuerden que el número que acompaña al enésimo número o a la letra n es el que va a decir de cuánto en cuánto se van incrementando. Entonces sabemos que esto va de 2 en 2. Porque de aquí la diferencia de 8 menos 6, pues me da 2. 10 menos 8, pues me da 2. Entonces, sé que el número que va a ir aquí acompañado es el 2. ¿Por qué? Porque viene 2 en 2. Si esta regla quedara así de 2 en 2, yo al cambiarla por la posición, por la primera posición, el primer término, me daría cuenta que 2 por 1 me dan igual a 2. Es igual a 2. Pero yo necesito arrancar desde el 8, por lo tanto, ¿qué tanto me falta sumarle a este 2 para que sea 6? Pues me falta sumarle 4, ¿no? Entonces me voy a dar cuenta de que yo ya encontré lo que viene siendo mi término general, diciendo de que voy a sumarle a esta n, le voy a sumar 4 porque yo voy a empezar desde el 6. ¿Y cómo sé que voy a empezar desde 6? Porque es la que me hace falta para llegar a 6, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo dije que el primer término, la n la voy a cambiar por el número 1 porque estoy buscando el primer término. Entonces digo 2 por 1, 2. Y al 2 le voy a sumar 4, entonces pues empezaría yo en el 6. O mi primer término sería el 6, ¿no? Si yo hago esto mismo, ¿sí? Y busco, por ejemplo, el número 2, entonces yo diría 2 por 2 me daría 4, más 4, más 4 que le estoy sumando aquí, pues me daría 8. Entonces 4 más 4
es igual a 8. Y ustedes se pueden dar cuenta de que 6 es el primer término, 8 es el segundo término y así continuaríamos con el 10, ¿no? Porque ya para cambiar de tercera posición, pues sería 3 por 2, 6, más 4, 10. Entonces podemos encontrar esta relación. Bueno, ¿cómo vamos a encontrar la fórmula? Pues la hemos encontrado de esta manera, ¿no? Diciendo de cuánto va incrementando, de cuánto en cuánto va incrementando, sabemos que va a ir de 2 en 2. Pero también le vamos a decir que va a empezar a partir de qué número, pues del 6. Si sé que este es 2 y es 2, ¿cuánto me falta para llegar al primer término? Pues tendría que sumar este número, ¿sí? Más este número, y me debe de dar estos dos números, la suma de estos dos números, me debe dar el valor del primer término, ¿sí? ¿Por qué? Porque al principio n va a valer 1. Entonces, que esa es una manera muy sencilla de encontrar el término general o la fórmula que me va a ayudar a encontrar los valores en esta sucesión que no empiezan desde 2 o 1, ¿no? Que de repente es o que no es el primero. Entonces dice, para el término 2 aumenta una vez 2, para el término 3 aumenta 2 veces el 2, para el término 4 aumenta 3 veces el 2. Entonces, si se fijan, lo que estamos haciendo también es que en esta tabulación, voy a borrar todo esto que está aquí, en esta tabulación me doy cuenta que como van de 2 en 2, cada que yo agrego un término, siempre le voy a estar agregando 2 o sumando 2. ¿Por qué? Porque va incrementándose de 2 en 2. Entonces, como yo estoy sumando el mismo número, lo que puedo hacer es, bueno, estar al principio se fijan, lo voy a multiplicar por 1, que no pasa nada. Si yo multiplico por 1, me queda el mismo número. Después voy a multiplicar por 2, voy a multiplicar por 3, y luego voy a multiplicar por 4, y así sucesivamente. Entonces, eh, esa es otra manera de encontrar el término general. Entonces dice, para el término 2 aumenta una vez 2. Para el término 3 aumenta 2 veces 2. Para el término 4 aumenta 2 veces. ¿Cierto? Sí, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque estaba incrementándose de 2 en 2. Entonces, ¿qué necesitamos para el término 15? ¿Cuántas veces aumentará el 2? Para el término 15. Si en la primera vez 2, para la tercera, para el término 3 aumenta 2 veces el 2, ¿no? Dice, para el término 2 aumenta una vez el 2, para el término 3 aumenta 2 veces 2, para el término 3, entonces para el término 14, ¿cuántas veces aumentará el 2? Pues va a aumentar 14 veces, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos arrancando desde ahí. Sí, porque si se fijan, vamos como un paso atrás en eso. Ahí me equivoco, ¿verdad? Venga, déjame ver. Para el término, ¿cuántas veces habrá aumentado? 14 veces. Sí, ¿por qué? Porque el primer término no lo estoy contando. ¿Por qué? Porque el primer término siempre va a indicar a mí desde dónde voy a comenzar, que es algo muy importante que tenemos que tomar a consideración. El primer término o la primera posición me dice a mí desde dónde voy a empezar a contar, ¿no? Y por eso es que lo he descontado. Entonces, si vamos en el término de 15, seguramente el primer término me indica desde dónde empiezo. Por lo tanto, no lo pongo. Entonces he aumentado 14 veces el 2 y dice para el término n, ¿cuántas veces aumentará el 2? Pues n veces, ¿no? Por eso hablamos de que tenemos 2n, ¿no? Para cuando teníamos nosotros habíamos visto que la relación de este era 2n más 4, ¿no? Y nos dimos cuenta de que como está aumentando de 2 en 2, pues decimos que es 2n. Entonces, generalizando este patrón, tendremos que para cualquier término de la sucesión, el patrón es 6 más 2 o n menos 1, ya que el primer término es 6 y solo aumentaremos n menos 1 veces. Por eso es que empezamos en 14. ¿Por qué? Porque, como les decía, es n menos 1 porque el primer término no lo cuento debido a que me indica desde dónde empiezo. Entonces, ya para terminar el día de hoy, nos pide que realicemos una tabla en la que me dan a mí diferentes
patrón a seguir, nos dan un patrón, una ecuación o nos dan una sucesión la cual yo tengo que completar. Si se fijan, aquí va del término 1, de 2, 4, 6. Obviamente, al darme cuenta, yo para saber que esto lo que tengo que hacer es ver la diferencia que existe, por ejemplo, de este término a este término existen dos de diferencia, entonces este sí existe. Perdón, dos de diferencia. Entonces, si se fijan, me puedo ver que voy de 2 en 2. Por ejemplo, aquí sería 8, aquí sería 10, aquí sería 12, ¿sí? 14, 16, 18 y 20. Si se fijan, voy de 2 en 2. Entonces, como voy de 2 en 2, el patrón a seguir es 2n. ¿Por qué? Porque si yo cambio la n por el primer término, se hace 1 por 2, pues me da 2. Si cambio la n por el término 2, bueno, porque esto es el 2, porque es el término 2, 2 por 2, 4. Y así sucesivamente me voy a dar cuenta de que este es el patrón a seguir para nosotros encontrar cualquiera de los términos que están dentro de esta sucesión, ¿no? Entonces, también nos dice, bueno, tenemos algunos espacios en blanco y me están dando un patrón a seguir. ¿Cuáles serían los valores de los resultados que faltan, ¿no? Bueno, de los cuadritos estos que faltan de llenar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es cambiar esta n por el término el número del término que estoy buscando, por ejemplo, en el caso del 1. Y aquí diría 2n o 2 por 1 me daría 2, menos 1, pues me daría 1. ¿Sí? Entonces estaría empezando desde el 1. En este caso, el término es 2, les digo 2 por 2 o 2 por 2n menos 1, pues me daría 3. Y si se fijan, ¿qué es lo que está pasando? Yo aquí puedo ver que estoy empezando de 2 en 2, pero también estoy diciendo que voy a empezar del 1, ¿no? Como voy de 2 en 2 menos 1, pues me da 1. Entonces, si se fijan, estoy empezando desde el 1, entonces, y voy de 2 en 2, aquí tendría que tener 5, 7, 9, 11, 13, y esto es muy fácil, ¿no? De resolver. Entonces, quizás lo más difícil es que nosotros veamos cómo empezar a generar nuestro patrón general. Lo único que tengo que ver es ver la diferencia. Por ejemplo, del 12 al 23, sabemos que tengo 11 de diferencia. Del 23 al 34 tengo 11 de diferencia. Entonces, ¿qué es lo que voy a poner? Voy a poner 11 veces el n. Sí, entonces me voy a dar cuenta de que, por ejemplo, 11 veces el n, aquí qué número me hace falta para sumarle para que este me dé 12, para empezar en el 12, ¿no? Entonces yo voy a cambiar m por 1, va a ser 1, y 1 por 11 me da 11. Entonces yo aquí al 11 le tengo que sumar más 1 para saber que el término general que estoy buscando me ayuda a encontrar los valores que están aquí. Por ejemplo, el término, digamos que a pesar de que no hemos sacado el 5, vamos a sacar el 7. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Multiplicar, cambiar este n por el 7 y decir que 7 por 11 son 77, más 1 son 88. Sí, entonces yo puedo sacar a través de este patrón a seguir cualquiera de las posiciones, cualquiera de los términos que se encuentran dentro de esta asociación. Entonces, bueno, y obviamente, como les digo, ya puedo verificar que este signo de más o este signo de menos son aquellos que me van a ayudar a mí para encontrar el primer término, debido a que el primer término me indica a mí desde dónde voy a empezar a contar y no me dice de cuánto en cuánto voy a incrementar, sino desde cuándo voy a empezar a contar, pues para eso me serviría sumarle este número, ¿no? Entonces, ya nada más lo que tenemos que hacer para el día de hoy, para no extender demasiado el video, porque parece que ya se ha extendido demasiado, por cuestiones de recordar, hay que terminar esta pequeña tabla, ¿no? Y terminar aquí hasta la página 166, debido a que ya vamos a platicar para para el día de mañana, lo que viene siendo algo acerca de más sucesiones, ¿no? De cómo incluso, si aún tienen dudas de cómo conseguir el término general, cómo obtener ese término general y ver esas diferentes técnicas que puedo utilizar, ¿no? Entonces, les doy una vez más la bienvenida. Después vamos a estar trabajando nosotros actualmente con videos y vamos a estar trabajando con asesorías mediante esta parte del último trimestre
debido a que no hemos recibido algunas notificaciones, pero en cuando recibamos notificaciones, pues podemos cambiar un poco. Sin embargo, lo ideal es que entendamos que vamos a estar trabajando de esta manera. Entonces, también nada más para decirles que voy a estar revisando de manera física los manuales dentro del aula para que por favor los estén llevando, los voy a estar revisando y voy a estar poniendo calificaciones, ¿no? Para que no la tengan que entregar en digital. Si ya me lo entregaron en físico, no, lo digital no es tan importante, pero sí es importante, bueno, que estemos entregando todas nuestras evidencias porque depende mucho de si las entregamos o no para nuestras calificaciones. Entonces, para ya de veras no extenderme tanto en el video, nos vemos en la próxima y hasta luego.